A ver, chicos, lo que os he traído aquí es la representación de figuras regulares cuando se dice que están inscritas es que están dentro de una circunferencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el pentágono, cuando lo escribimos dentro de una circunferencia, cada uno de sus vértices incide con la circunferencia. Entonces, desde aquí, por ejemplo, hasta el centro es un radio, pero el apotema, que es esta parte de aquí, no lo sería, ¿vale? Entonces ayer cuando Gabriel me dijo que era un radio, es un radio, pero, o sea, no es un radio directamente, ¿vale? No es un radio, y tenéis que pensar que los pentágonos, los triángulos que nos salen aquí, aunque parezcan muy parecidos, no son triángulos equiláteros, ¿vale? Son triángulos de los que solo podemos saber, bueno, lo que nos dé, si nos dan cuánto mide el lado, no podemos saber cuánto mide este radio, ¿vale? Sin embargo, en los hexágonos sí. Un hexágono es un polígono regular que tiene, bueno, un hexágono regular es un polígono regular que tiene 6 lados iguales, ¿vale? Y en los hexágonos sí que pasa que el radio, es decir, desde aquí, por ejemplo, hasta el centro, ¿vale? Esta parte de aquí coincide, cuando es un hexágono regular, con lo que mide este lado, ¿vale? Siempre pasa, porque los triángulos que forman, gracias por la intervención, Tinder, vale, los triángulos que forman un hexágono son triángulos equiláteros, pero solo pasa en el hexágono, ¿vale? El hexágono es la única figura regular en la que el radio, ¿vale?, coincide con la medida del lado del hexágono, ¿vale? Vale, lo repito. El hexágono regular, si yo lo separo en triángulos, ¿vale?, los triángulos que me salen aquí son todos equiláteros. Es decir, tienen todos los mismos lados. Por lo tanto, este lado de aquí, ¿vale?, este y este son iguales. Es decir, esto de aquí, que es el radio real, es igual de largo que el lado del hexágono que nosotros conocemos. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues cuando no sepamos el apotema, aquí nos sale un lado que conoceremos. Este lado grande lo conocemos. ¿Podemos saber cuánto vale la mitad? Sí. Y si yo no sé el apotema, que me ha salido aquí un bonito triángulo, rectángulo, por lo tanto, ¿vale? Pero ya os digo, eso solo pasa en el hexágono. Entonces, si quieres saber... No lo sé si no, a lo mejor no sale este año, pero a lo mejor sale el año que viene, así ya lo vais sabiendo, ¿vale? Dime. Entonces, si quieres saber eso... ¿La altura? ¿El apotema? Entonces, lo partes por la mitad y te hace Pitágoras. En este caso podríamos hacer Pitágoras, pero porque conocemos cuánto mide el radio, que es lo mismo que lo que yo te dijera, ¿vale? No lo sé. Y ya os digo, ¿Y por qué se pone un círculo de la... es para que veáis, os he dicho que esto era la representación de figuras regulares como figuras inscritas, es decir, que están dentro de un círculo, ¿vale? Porque ayer me dijo Gabriel que el apotema era lo mismo que el radio. Entonces os dije, os voy a enseñar que no es así, ¿vale? Y bueno, ¿Es que el lado? ¿Cómo? El apotema es desde el centro hasta uno de los lados, pero así. Y si por ejemplo... O sea, en medio del triángulo. Por ejemplo, sí. Dime. Y si en el octágono te dan la medida del radio, también podrías hacer. No, porque tendrías que, si te dan la medida del radio, te tendrían que decir mínimo cuánto mide el lado, si no, no, porque... Sí, sí. Tú sabes lo que mide el octágono. Sí, sí. Y te dan la medida del radio, entonces sí, sí que puedes. Sí que puedes, pero que en el hexágono solo hace falta que te den cuánto mide un lado, porque el otro es lo mismo, ¿vale? Os he traído estas 5 figuras, pues el pentágono, que es el que hemos visto primero, el hexágono, el heptágono, que tiene 7 lados, y el octógono, para que veáis que este triángulo, este ángulo de aquí es más grande que esto. En el hexágono, como son equiláteros, todos los lados son iguales, y en el heptágono, cada vez que vamos metiendo más triángulos, este angulito cada vez se va haciendo más pequeño, ¿vale? ¿Vale? ¿Queda clara la diferencia entre radio y apotema? ¿Vale? El radio es cada uno de estos y el apotema este de aquí, ¿vale?
Estamos en directo. Bueno, empezamos con el 49, ¿vale? La corrección de ejercicios. Nos pedía que calcularais el área de los siguientes triángulos. Nos dice que el triángulo es isósceles. ¿Qué significaba isósceles? Dos lados iguales. Dos lados iguales y uno es igual. Es decir, el triángulo isósceles es un triángulo, yo siempre lo represento así, ¿vale? Como que haya diferencia. Yo lo meto como abajo. Vais a pensar que estos dos están juntos, ¿vale? Y vais a pensar que esto es recto. Vale. Recordad que para calcular el área de un triángulo necesitamos la base y la altura, ¿vale? Que sería esto. Entonces nos dice que los lados iguales miden 17, es decir, esto mide 17 y esto mide 17. Y que el lado desigual, es decir, todo este lado mide 30. Claro, para la altura yo lo que hago es partir el triángulo por la mitad. Si parto el triángulo por la mitad, ¿cuánto me mide este trozo? El que me interesa. 15. Porque estoy buscando hacer, muy bien, un triángulo rectángulo, que sería, por ejemplo, este, que os vais a creer que es un triángulo, ¿vale? Yo sé que esto mide 17, sé que este lado mide 15 porque es la mitad, ¿vale? Y el otro, que es la altura, pues no lo sé. Sí, 17. No, porque es la altura del triángulo. La altura del triángulo no es igual. No, es que para eso tiene Pitágoras. Vale, entonces a este le voy a poner, si queréis, X. Ah, vale, pensaba que estaba... No, estoy aquí, ¿vale? Estoy en este trozo. Vale. ¿Vale? Es que pensaba que estaba a los lados. Entonces, siempre que aplicamos algo lo escribimos. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pues decimos que vamos a hacer el teorema de Pitágoras. Sí, así se aprendéis el nombre. ¿Vale? Y ahora el teorema de Pitágoras nos dice que h al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Vale? Aquí está el ángulo recto. ¿Cuál es la hipotenusa? 17. Sí que la sabemos. El cateto 1, el que queráis. 15 al cuadrado. Y el otro, x al cuadrado. ¿Vale? Es decir, este no lo corregimos ayer, pero bueno, da igual. Sí. No. Vale, ya lo terminamos. 17 al cuadrado, que son 289 es igual a 225 más x al cuadrado. Es decir, la x al cuadrado nos dio que era 64, la raíz de 64 que es 8, ¿vale? Y con eso hemos calculado cuánto mide la altura. Pero yo quería el área del triángulo. ¿Cuál es el área? Pues el área del triángulo siempre es base por altura entre 2. Es decir, la base que es 30 por la altura que es 8, que la acabamos de calcular, entre 2, que son 120 hectómetros cuadrados. ¿Vale? El apartado B sería el que sí que tendríamos que corregir hoy. De nuevo nos dice que es isósceles. Ahí, si yo cojo el isósceles, pues lo voy a hacer igual que antes, ¿vale? Hay que dibujarlos y colocar la fórmula. Y os aprendéis lo distantes. Anaís, ¿esto es un triángulo isósceles? Sí. ¿Qué lados son los iguales? Los lados. Claro, se me dice que los lados iguales miden un decímetro cuadrado, pues esto será un decímetro y esto será un decímetro. El desigual será este, que me dice que son 6 centímetros. Y estamos como ayer, o lo pasamos todo a centímetros. ¿Centímetros todo? Vale, si lo pasamos a centímetros, estos son 10 centímetros, ¿vale? 10 centímetros. Entonces ahí nos pasa lo mismo que antes. Para calcular el área, que es lo que me pide, yo necesito la base, la altura entre 2. Entonces, para calcular la altura, lo único que puedo hacer, voy a utilizar colores y todo. Lo único que puedo hacer es coger desde aquí, que es el vértice, hasta formando un ángulo recto, que lo he hecho doblado, aún a pesar de ser una línea, pero bueno. ¿Vale? Es recto. Yo hay que tener eso, ¿vale? Y no habrá ninguna lo que haga ¿Qué? es algo que puedas decir. No importa una aplicación en ese momento. Lo que puedes hacer con un triángulo isósceles es el teorema de Pitágoras. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es con un isósceles no. Lo podemos hacerlo cuando lo convirtamos en un rectángulo. Es que luego se me queda con que los isósceles hay que hacer el teorema de Pitágoras y no, ¿vale? Vale, entonces aquí, si completamos lo que tenemos, este es este lado de aquí, ¿vale? Es decir, esto mide 10 centímetros.
¿Cuánto mide la base de este triángulo que acabo de poner? De este triángulo rectángulo. 3, ¿vale? Porque toda media 6, si cojo la mitad es 3, ¿vale? Y este es el lado que no sé. ¿Qué voy a hacer? Pues teorema de Pitágoras. Muy bien. Pondríamos la... Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado, que es 10, es igual a 3 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. O lo que es lo mismo, el cateto 2 al cuadrado es 100 menos 9. ¿Verdad? Es decir, el cateto al cuadrado es 91, ¿vale? Es decir, el cateto es la raíz de 91. Que yo no sé cuánto da, y si queréis ni lo ponemos y ya está. Raíz de 91. 9 con algo. No llega a 10, pero se puede, lo que no es exacta. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es el área? Pues el área es la base, que era 6. Por la altura, que era raíz de 91, que no sabemos lo que es, lo ponemos así hasta. ¿Y por qué no buscas en...? ¿Por qué no tengo ganas de buscar? Porque en el examen vosotros podéis buscar en Google, pues ya está. Y entre 2. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues puedo simplificar estos dos y me daría 3 raíz de 91 decímetros cuadrados, pues ya está. ¿Cómo lo simplificas? 6 entre 2, ¿cuánto es? 6 entre 2, pues ya está 3 y la raíz de 91 pues igual. Y la 90, vale. Y ya está. Ya está. ¿Centímetros? Centímetros, sí, es que... Haz esto de centímetros. Tú sabes, Lucía, que yo si no pongo un fallo no soy yo, ¿sabes? Sí, sería centímetros. ¿Sabes lo que pasa? Que he puesto aquí, sí que he puesto el 10, pero cuando he mirado el resultado he mirado aquí. Centímetros cuadrados. ¿Vale? Pues vale, perfecto, chicos. Y continuamos en directo. Venga, el ejercicio 50. Os pedía que completarais la tabla conocida de estos triángulos sabiendo dos de las condiciones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el primero nos da la base y el área y nos pide la altura. En el segundo nos da la altura y el área y queremos la base, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. En el primero, me está relacionando la altura, la base, el área, pues yo creo que es porque quiere que usemos la fórmula, ¿verdad? La fórmula del área del triángulo, ¿cuál es? Base por altura entre 2. Pues vamos... Pero no se sabe qué triángulo es. Voy a coger, por ejemplo, este primero. No, me da igual el triángulo. Yo lo que quiero saber, por ejemplo, en el primer caso, cuánto mide de altura. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir a esta fórmula y lo que tenga lo voy a sustituir. ¿El área? Lo sé, sí. Sé que el área es 4,5. Y la base es 2. La base sé que es 2,5. La altura no la conozco y el 2 sí que lo conozco. ¿Vale? ¿Cómo despejo de aquí la altura? Esta es una ecuación. ¿Cómo despejo? Sí, en realidad sí. ¿Cómo despejo la altura? Este 2, ¿qué hace con respecto a la h? Lo divide. Y... Multiplicando en el otro lado, ¿no? Pues 4,5 por 2. Dividido entre 2,5. Porque el 2,5 está multiplicando la h. ¿Verdad? Es decir, esto sería 9 entre 2,5. 3,6. 3,6 centímetros. ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo en el otro. También tengo que el área del triángulo sigue siendo, porque no ha cambiado, base por altura entre 2. ¿Verdad? Ese es el área del triángulo. ¿Y por qué 3,5? Entonces, 2,5 más 3,6 da igual a 4,5. No, Anaís, no hay ninguna propiedad que diga que si suma a todos lados te da el área. La propiedad te dice que el área del triángulo, es decir, el 4,5, tú solo lo puedes calcular cuando haces base por altura entre 2. Lo que se cumple es que si a 2,5 tú lo multiplicas por 3,6 y lo divides entre 2, entonces te da 4,5 centímetros cuadrados. ¿Vale? No la suma. Es que yo lo sumo. ¿Es que te inventas las propiedades? ¿Vale? No, ¿vale? Ya sabes cómo es. Y ahora, en el B lo mismo. El área en este caso nos dice que es 30 centímetros cuadrados. ¿Vale? La base no la sabemos y la altura sabemos que es 12,5. Y todo esto entre 2. ¿Cómo calculamos la base? Pues la base sería 30 por 2, 12,5. ¿Quedan?
Da 4,8. Se puede hacer más despacio. Entre 12,5 y queda 4,8. 4,8 centímetros. Centímetros. Ah, sí. ¿Vale? El área son centímetros cuadrados. ¿Vale? Y pasamos a los polígonos regulares. ¿Vale? El primero, bueno, todos los polígonos regulares tienen la misma fórmula. El área de un polígono regular cualquiera siempre es perímetro, que se suele representar con una P de Pili, por ejemplo, por apotema, ¿vale? Que se suele representar con una A partido de 2, ¿vale? Entonces, vamos en el apartado A. Yo necesito saber para el área, el perímetro y el apotema. ¿Cuál es el perímetro de... Bueno, primero de todo, ¿qué figura tenemos aquí? Octógono, ¿vale? Es que no te he oído. Un octógono, ¿vale? ¿Cuántos lados tiene un octógono? 8. ¿Cómo se calcula el perímetro de un octógono regular? Pues tengo que coger el número de lados que tengo y multiplicarlo por lo que mide. 32. ¿Vale? Ya tengo el perímetro, estoy poco a poco. Perímetro. Perímetro. Y ahora, el apotema, ¿cuál es el apotema? El apotema hemos dicho que era desde el centro lo que nos da 4,83. ¿Vale? Y los dos están en centímetros, así que perfecto. ¿Cómo calculo el área de ese polígono regular? Pues perímetro, que he dicho que era 32 por 4,83 entre 2. ¿Y eso da? Es que, pues yo he hecho lo primero y no sé seguro. Tienes que hacerlo todo, ¿cuánto da? Ya, el 8, pero no podía la Vale, 97,28. gracias. 97,28 centímetros cuadrados. Además, 77 con 28. A mí me da lo mismo que lo ha dicho. 77 con 28. Bueno, vamos a pillar el comodín de la... Entre 2. Vale, son 32 por 4,83, 77,28. Pero bien, Lucía, ¿vale? Al menos se apreció decir. Correcto. La única valiente de la clase. Muy bien, Lucía. Positivo. Vale. El apartado B, ¿vale, chicos? Lo mismo. Empezamos viendo qué tipo de figura es, porque imaginaos que no sale un cuadrado, pues ¿para qué vamos a hacer eso de perímetro y apotema? ¿Vale? ¿Qué tipo de figura tenemos en el B, Anaís? Pentágono. Tenemos 5 lados. Perímetro del pentágono, 5, que es el número de lados, por lo que mide cada lado, que es 5, es decir, 25. ¿Vale? Y el apotema nos lo da, que es 6,88 centímetros, todo. ¿Vale? ¿Cuál es el área de la figura B? Pues sería perímetro, que es 25, por apotema, que es 6,88 entre 2. ¿Queda? 36. 86 centímetros cuadrados. ¿Vale? Y la última figura, ¿qué figura es? Dodecágono. ¿Vale? Dodecágono. Es decir, una figura regular que tiene ¿cuántos lados? 12. 12 es 12. ¿Vale? Dodecágono. Dodecágono. Entonces no es un dodecágono. Si tiene 10 lados, es un decágono. ¿Vale? Decágono. Yo siempre lío, a ver si estoy atento. Decágono. 10 lados, ¿vale? Ya. 10 lados. Es decir, para calcular el perímetro hacemos 10 por 2, que son 20, ¿vale? Este área me lo voy a saber yo sin que me lo digáis. Ahora lo digo. Da 30,8. Correcto. Vale, bueno, el apotema que es 3,08 centímetros, todo, ¿vale? Y el área sería, ahora os digo mi truco, que no es tan complicado,
perímetro por apotema entre 2. A ver, si yo hago 20 entre 2 son 10. Y 10 por 3,08, 30,8. Era fácil. Centímetros cuadrados. ¿Vale? Como veis en este caso, en todos nos ha dado cuánto valía el apotema, ¿vale? Hay en ocasiones que no se da el apotema. No sé si este año ya saben algunos así. Si no saliera el apotema, ¿qué tendremos que utilizar? Pues ya está, ¿vale? Sí, es 50. Y finalizamos la corrección con el ejercicio 43. Vale. Bueno, todos son de polígonos regulares, así que os recuerdo que la fórmula que vamos a usar siempre va a ser perímetro por apotema entre 2, ¿vale? Entonces, en el apartado A, Anaís nos dice que es un pentágono. ¿Cuántos lados tenemos? 5, ¿vale? El pentágono que nos dice que es de 3 centímetros de lado, es decir, el perímetro será 3 por 5, que son 15, ¿Y por qué 3? porque nos dice que es 3 centímetros de lado. Y el apotema, pues me lo da, que me dice que es 2,06. ¿Qué voy a hacer para calcular el área de esta figura regular? Voy a hacer perímetro por apotema entre 2. ¿Qué me da? 30,90. 30,90 en centímetros cuadrados, 30,9. ¿Vale? Ya está. Todos eran así. Pues no sé por qué no lo había entendido. Corregimos los otros dos mañana. ¿Vale? Vale, espera. Ahora. Da 30,9 la multiplicación, que entre 2 sería 15,45. ¿Vale? Centímetros cuadrados. ¿Vale? Tener cuidado, que a veces cuando hay varias operaciones os dejáis alguna por el camino. Tener cuidado, ¿vale? Revisáis el B y el C para los que no tenéis mucha idea de cómo hacerlo, que ahora ya sepáis cómo hacerlo. ¿Ya sabemos Anaís hacer el ejercicio? Sí. Sí. Vamos a apuntar el 55, el 56 y el 57, ¿vale? Y vamos a ver la explicación del 57 para acabar, ¿vale? Pero ya se... Sí, estoy ya grabando, a ver. Vale, a ver, chicos. Como os he dicho al principio de la clase, os he dicho al principio de la clase, estas figuras son hexágonos regulares, ¿vale? Los hexágonos regulares son las únicas figuras en las que si yo cojo el centro aquí y escribo estos triangulitos, ¿vale? Los triangulitos que me salen son triángulos como Rectángulos. equiláteros. Es decir, si este lado mide 4, yo sé que este también mide 4 y que este también mide 4. Y esa es la propiedad que vamos a usar para poder sacar el apotema, porque el apotema no lo tenemos. Podemos sacar el perímetro, eso sin problema. Pero para el apotema tendremos que construir un bonito triángulo rectángulo, ¿vale? Y a partir de ese bonito triángulo rectángulo, Pitágoras. os recomiendo que cuando tengáis el triángulo dibujado, como yo lo tengo aquí, os lo llevéis aparte, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide la altura? ¿La sabemos? No. No. ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? Sí, 4. ¿Y cuánto mide este lado? 4, ¿no? 2, porque es la mitad, ¿vale? Tened cuidado, que a veces cuando lo quitáis ponéis 4, y no puede ser. Pensad que en un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre tiene que ser más grande que los lados. No podría ser que tuviera el mismo lado, ¿vale? Por eso he querido haceros por lo menos uno. En todos los demás son todos hexágonos regulares, tendréis que hacer lo mismo, ¿vale? Y recordad...